Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película Almas en Pena de Inisherin o The Banshees of Inisherin. Una película minimalista que se centra sobre todo en los personajes y que nos cuenta una historia a través del drama y la comedia de dos amigos que de pronto ya no lo son. Como digo, es una obra sencilla, una obra que no es excesivamente ambiciosa, digamos, en lo que plantea a nivel de trama, pero su magia y los aciertos más importantes están en justamente cómo presenta esto, la amalgama de recursos que tiene para mostrar las distintas emociones de los personajes, para crear simbolismos interesantes que enriquecen a los personajes y para sumergirnos en Inisherin, una pequeña isla apartada parece que de toda civilización, en la cual los pequeños conflictos parecen resonar mucho más que en la ciudad, se magnifican hasta niveles increíbles por la falta de gente que hay. Si tienes un conflicto con un amigo al haber tan poca gente en ese sitio, pues parece que se tambalea tu vida entera, y a la vez aprovecha esto como excusa para plantear temas muy interesantes sobre el existencialismo, sobre nuestro papel dentro de lo que es la vida y cómo la vivimos, sobre la depresión, sobre la amistad o incluso sobre las ambiciones y objetivos que podemos tener como personas. Con lo cual, una película muy bonita, cuyo análisis voy a dividir en dos partes. Por un lado voy a hacer un análisis sin spoilers, con lo cual si no la habéis visto os podéis quedar a ver esta parte sin ningún problema, y luego sí que hablaré de unos eventos concretos y unos simbolismos concretos que creo que funcionan genial, que ayudan a que esta película funcione estupendamente, dejándonos, como digo, una de las películas más interesantes del año, que está nominada, como digo, además a un montón de Oscars con interpretaciones que son una magnífica delicia. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series, de películas y de un montón de cosas de las que me apetece hablar. Dejad un like y vamos allá a hablar de esta pequeña película. Como digo, el conflicto de la película es extremadamente sencillo, es simplemente el hecho de que un amigo ya de pronto no quiere saber nada de otro, y a partir de aquí, como digo, comienza a florecer un mundo de emociones de cómo los personajes viven esta situación, y me gusta que desde un punto de partida tan sencillo y simple, la película sea capaz de construir una historia con diálogos ágiles, con diálogos a veces circulares, repetitivos, divertidos, que terminan dándole a la obra ese tono de comedia que está acompañando constantemente el drama de fondo que estamos viviendo. Esta también es una película, como se suele denominar, de personajes, es decir, lo importante y lo central de la historia es cómo los personajes están viviendo los eventos sencillos y casi intrascendentes que tienen lugar. Lo bonito es ir viendo sus reacciones, sus reflexiones, sus cambios, sus motivaciones o incluso sus conflictos, y en eso justamente radica el interés completo de la película. Hay que tener muy buena mano para que una película de personajes centrada únicamente en este tipo de conflictos funcione a un ritmo bonito e interesante. Y esta película siento que lo consigue, que te mantiene entretenido durante todo el filme, queriendo ver qué está pasando entre los personajes, y ese mérito se lo doy porque no es nada fácil de hacer. Este además es un tipo de obra en el cual el entorno y la localización parece prácticamente un personaje más de la película. Esta isla pequeña y ficticia de Irlanda sirve como entorno y caldo de cultivo perfecto para mantener a los personajes aislados y para crear un entorno rural que, ante tanta soledad y falta de contacto con el mundo exterior, lo que hace es magnificar los problemas que tiene cada personaje. Pero como digo, esto se refuerza en los planos preciosos que tenemos de esta isla, en la belleza absoluta de su fotografía, con entornos naturales que son una pasada y que remarcan, sí, la belleza obviamente, pero también esta soledad y este aislamiento que produce la isla en los personajes. Los animales de la película también son importantes porque tienen mucha simbología para entender qué es lo que sucede a los personajes, y esto es lo que vamos a ver en la parte que viene a continuación, que es la parte ya con spoilers, en la cual os voy a contar lo que os he comentado, la simbología, los momentos más importantes, cómo entender esta película y todo lo que la obra nos está diciendo sin hablar y utilizando únicamente símbolos e imágenes. Así que si aún no la habéis visto, ya sabéis, parad el vídeo aquí, id a verla y volvéis para el análisis con spoilers. Irlanda está en guerra y en la pequeña isla de Inisherin parece que ni siquiera lo están notando. De hecho, los planos de guerra son lejísimos y ellos están como viviendo su vida como si estuvieran ajenos a lo que está pasando en el mundo real. Esta es un poco la sensación de aislamiento que quería contaros antes, que la película refuerza con eso, con la sensación de que los personajes están a miles de kilómetros de lo que está pasando en el mundo real. También es verdad que la guerra tiene un simbolismo bonito que os voy a contar al final de la historia, pero de momento para mí sirve durante toda la película para ver eso, lo lejos y ajenos que están todos los personajes al transcurso de la vida normal de los lugares más concurridos. Hay un pequeño plano de dos pájaros que me gusta mucho al inicio de la película, justo cuando nos damos cuenta de cuál es el conflicto, de que Colm quiere dejar de lado al personaje de Patrick, y es que simbólicamente justamente
justamente en esta escena vemos como un pajarito parece desplazar al otro hasta fuera del plano, demostrándonos que Colm quiere sacar de su vida al personaje de Patrick, como os he dicho. Con lo cual, este tipo de cosas con los animales, que lo hace bastantes veces, es divertido y curioso. De hecho, también hay un plano de dos cabras en la cual tenemos una cabra delante y otra detrás, que tiene un eco con una escena muy similar en la iglesia, en la cual vemos cómo el personaje de Colm está delante del plano y el personaje de Patrick está justo detrás, intentando como llamar su atención, como intentando arreglar las cosas, y la escena, componiendo a Colm en el centro del plano, nos muestra que él tiene el control, que de él ha sido la situación de alejarse de Patrick, como Patrick desde atrás intenta pues llamar su atención o recuperar esa amistad. Con las cabras, como veis, pasa algo parecido, que no sé si es un paralelismo buscado, pero desde luego sí que recuerda bastante incluso a los personajes principales. Como veis, el filme se centra simplemente en que Colm ya se ha cansado de su amigo y como le considera alguien aburrido, él no tiene tiempo que perder y quiere dedicar todo ese tiempo pues a la contemplación, al pensamiento y a crear obras musicales que trasciendan y sean recordadas para dejar un legado en la tierra, cosa que no va a conseguir si simplemente se dedica a tener conversaciones infértiles o inocuas con alguien como Patrick. Lo que verdaderamente le sucede al personaje de Colm es que está viviendo una depresión, está sintiendo que al final de sus días su vida no ha tenido excesivo sentido y que la muerte es algo que poco a poco parece acecharle y tiene como esa necesidad de dejar su huella en el mundo. La música para él es esa herramienta para ser recordado porque tiene un miedo terrible al olvido, a no ser nadie en las páginas de historia y a quedar abandonado como lo está la propia isla de Inisherin. Eso es lo que parece que está atormentando tanto al personaje de Colm, que ha decidido aislarse de todo lo que le distrae para intentar conseguir ese objetivo a toda costa, y se aísla de un tipo que parece un buen tío, como digo, como lo es Patrick. Por otro lado, Patrick simboliza algo totalmente diferente, que es la sencillez de la propia vida, disfrutar de ella, las conversaciones anodinas que no llevan a ninguna parte, pero que nos hacen felices, la amabilidad o ser buena persona. Disfrutar la vida por el simple y mero hecho de vivirla, bien acompañado con gente que te quiere, y esas dos posturas, la de querer dejar algo o un legado y la de simplemente querer vivir y ser feliz con el tiempo que se nos ha dado, es lo que se contrapone en la película a través de los personajes de Colm y de Patrick. Cada vez le llamo de una forma, pero es que no sé, es un nombre irlandés súper raro. Que me gusta además que las dos mascotas de los dos personajes simbolicen un poco eso, porque el perro de Colm, el Border Collie, está considerado como un animal muy inteligente, un animal con una tarea en general que suele ser la de ser un perro pastor y tiene como un objetivo en la vida y lo cumple con mucha eficacia debido a su inteligencia. Y en cambio Patrick tiene a Jenny, tiene a su burra, que el asno o el burro ha sido siempre un símbolo claro de la tozudez, que lo es mucho el personaje, y también de no ser especialmente listo, porque antes en los colegios a los niños que iban mal en clase se les llamaba asnos o burros, con lo cual ya veis, inteligencia y tozudez, y no demasiadas luces quizás representadas en los dos animales de los dos protagonistas. Luego, analizando el conflicto, te das cuenta de que quizá los dos personajes sean un poco culpables de lo que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado Colm siento que se cierra demasiado en sí mismo, es decir, está obsesionado con algo que le está pasando y está cerrándose puertas a la gente que le quiere, como lo es el otro protagonista, pero en cambio también el otro protagonista parece que es como demasiado insistente, como si no fuera capaz de dejar que su amigo tuviese su espacio durante un tiempo y ver qué pasa, y lo que hace es insistir una y otra vez, como si tuviera algún tipo de dependencia con respecto a su amigo. Esto obviamente sabiendo que estamos en un lugar tan aislado y que los personajes tienen tan pocos vínculos sociales, hasta cierto punto entiendo que su personaje tenga miedo de quedarse solo y quiera recuperar la amistad de alguien tan importante como lo era su buen amigo. Pero sí que siento que en el transcurso de los eventos que están por venir, ambos puede que tengan cierta parte de la culpa. Una escena que me encantó es en la que Colm recoge al personaje de Patrick del suelo después de que el policía le haya golpeado y sin mediar palabras, sin hablar ni una sola vez, él le muestra un gesto de cariño, demostrando que cuando las cosas se llevan al límite o son un poco extremas y uno de los dos personajes verdaderamente está sufriendo, parece que el otro aún guarda como el cariño suficiente, sobre todo en Colm, que parece que es el personaje que está más cerrado, como para ayudarle y tenderle una mano y mostrarle buenas formas a pesar del momento que están viviendo. Es un instante lleno de delicadeza en el cual Patrick no puede hablar porque sabe que si habla su amigo se va a cortar un dedo, y cómo se despiden sin mediar palabra, sin solucionar lo que está pasando, y cómo esto rompe a Patrick haciendo que llore, pues me ha parecido una escena, como digo, muy delicada, muy bien llevada y de una sensibilidad brutal. También me gusta cuando Patrick pone en su sitio al personaje de Colm, porque Colm tiene como esa ambición, como os he dicho, de dejar un legado musical, y de pronto Patrick le dice que sí, que eso está bien, pero que es importante también ser amable y que la gente de tu alrededor te va a recordar por tu amabilidad, y sí, posiblemente la gente de tu alrededor un día te olvide, porque ellos también mueran y tu amabilidad se pierda, digamos, en las aguas y en los océanos del tiempo. Pero aquí se nos contrapone la pregunta de lo que es más importante, si generar un impacto positivo con tu amabilidad y tu buena fe en la gente de tu alrededor y en la gente que te
te quiere porque verdaderamente es la importante, o tienes que dejarles de lado para dejar un legado, pues digamos que trascienda a nivel de pintura, de poesía o de arte, para que la humanidad te recuerde. Y me gusta que aquí Patrick saque un poco esa garra para decirle que sí, que trascender a nivel artístico está bien, pero que también es muy importante que la gente que te quiere, mientras siga con vida, te recuerde como una buena persona. Y el personaje de Colm aquí alucina porque Patrick lo cuenta con muchísima razón, en mi opinión, y con muchísima fuerza. El acto de Colm de cortarse los dedos cuando Patrick le habla es un acto absolutamente autodestructivo. De hecho, se está cortando las manos con las que toca el violín, me parece algo demencial. O sea, culpa tanto a la gente de su alrededor y tiene tantas ganas de aislarse de ellos que es capaz de para ello sacrificar lo que le hace feliz, que es la mano que utiliza para tocar el violín. Si os fijáis, él está poniendo el foco en un lugar totalmente equivocado. ¿Qué sentido tiene pensar que lo que necesitas para hacer música es alejarte de la gente con tanta convicción que verdaderamente estás sacrificando para ello la mano que te hace componer música y disfrutar de ella? Como veis, esta situación tan distorsionada que vive el personaje de Colm, de no estarse dando cuenta de que mentalmente no está bien, es una representación de la depresión, de estar culpando a las personas equivocadas, de estar cerrado en ti mismo, de no dejarte ayudar, de estar incluso autolesionándote por ello, mientras quizá haya gente que lo que quiere es simplemente acceder hasta ti para poder ayudarte. Es una reflexión bonita, bastante brutal por cómo está expuesta en la película, pero que te hace pensar y reflexionar acerca de todo ese simbolismo que os he comentado. Es una metáfora, como digo, brutal pero muy efectiva en la película. Un personaje a quien la isla se le quedaba muy pequeño para disfrutarlo era la hermana de Patrick, que me alegro de que después de las palabras de Colm, que le dice que bueno, que qué es lo que está haciendo, simplemente esperar a que llegue la muerte y entretenerse y hacer tiempo hasta ese instante. Y ahí su personaje se da cuenta de que está malgastando su vida en Inisherin y que quiere llevar otro tipo de vida. Y me alegro de que el personaje al final dé el salto y salga de esa isla para vivir una vida distinta o mejor para ella. Que haciendo el símil con los animales, que en esta película os digo que hay mucho símil con animales, tenemos los momentos en los cuales las gaviotas alzan el vuelo mientras ella sale con ese velero de la isla. Muy bonito también. Voy a mencionar también la declaración de Dominic a la hermana de Patrick, que es una declaración preciosa a nivel actoral. Kerry Condon está muy bien, pero es que Barry Keoghan lo borda como este personaje que parece que es alguien que no para decir tonterías, pero que de vez en cuando da el punto y tiene razón, y que además vive una vida de abusos con un padre que lo maltrata y abusa de él. Le da a este personaje introvertido y perturbado un toque brutal. Y este, como os digo, es un escenón a nivel de actores, con un manejo de los silencios muy bueno. Digamos que la película nos está mostrando a Colm, que podría ser, digamos, la propia isla de Inisherin, mientras Patrick podría ser el mar golpeando constantemente contra él, intentando una y otra vez que ceda y que ceda y que ceda. Colm cada vez está más duro, se va arrancando más dedos, hasta que llegamos a un punto en el que esa situación de insistencia por parte de Patrick y de cerrazón por parte de Colm termina haciendo que los dos personajes se hagan daño a sí mismos. Colm, lógicamente, perdiendo los dedos, como os he dicho, y Patrick haciendo que su pequeña burra se atragante y muera con uno de los dedos. Este asno o esta pequeña burrita constantemente durante la película simboliza la alegría de vivir del personaje de Patrick. Si os fijáis, él quiere dejarla entrar en casa constantemente, le hace feliz, la tiene con un lacito rojo precioso, pero el hecho de que se atragante con los dedos de Colm nos está diciendo que esta situación finalmente ha terminado por matar la alegría de Patrick. Es una metáfora desgarradora y muy cruel, que además, sabiendo que también al personaje de Patrick se le ha marchado su hermana y sabiendo que Colm parece que ya es inalcanzable, vemos cómo su personaje se queda absolutamente solo. Fijaos también en cómo el rechazo de Colm hacia Patrick ha hecho que se cuestione toda su propia naturaleza. El hecho de ser rechazado le ha generado un montón de inseguridades, planteándose incluso si es el más estúpido de la isla, cuáles son sus virtudes y si realmente son suficientes, y es algo que se siente y se percibe mucho cuando alguien tiene un rechazo. Cuando nos rechazan y nos dan de lado, sentimos que hay algo mal con nosotros mismos, que somos el causante del problema, y eso suele bajarnos la autoestima, que pasa en las rupturas o cuando un amigo nos deja de lado. La película refleja esto, además, a través de este espejo roto en el cual Patrick se mira y se ve a sí mismo hecho pedazos. Y es entonces cuando su personaje considera que no tiene nada que perder, que únicamente quiere vengarse de lo que su amigo ha conseguido, y entonces tenemos una vez más el plano de la iglesia de antes, pero ahora es Patrick quien está compuesto en el centro y es Colm quien está detrás, demostrándonos que ahora Colm está un poco expectante de lo que Patrick vaya a hacer, que es quemar su casa. Otro simbolismo bonito de la película son las dos campanas, que demuestra que son las dos, el instante en el cual los dos amigos quedaban para ir al pub, que mientras él prende fuego a la casa se escuchan las campanadas y es entonces cuando vuelve a ver si estaba dentro. Y aquí yo pensaba que el personaje de Colm se iba a dejar morir, que él simplemente ya había compuesto esa canción importante para él y que ya no le quedaba nada, pensaba que se iba a suicidar. De hecho, todos esos actos de autolesión pensaba que era un poco ese afán de autodestrucción que tenía
agonía y de morir quizá antes de tiempo, con lo cual me ha sorprendido que al final el personaje esté vivo. No puedo no hablar de una simbología que me ha encantado, que es la de cómo la sangre impregna la música mientras Colm está tocando el violín. Ya no le quedan dedos y toda esa violencia que ha sentido hacia sí mismo, las consecuencias de todo lo que ha vivido, de las hostilidades contra su amigo, han terminado haciendo que su pasión, la música, se vea teñida de sangre y salpicada por su cabezonería. La anciana constantemente simboliza el mal presagio o la soledad o todo lo malo que puede envolver esa isla. De hecho, la isla termina matando al personaje de Dominic, cosa que, bueno, es un poco entre comillas gratuita, pero también nos demuestra cómo el personaje también estaba muy solo. Como detalle curioso, es interesante que la viejecita saque a Dominic del agua con el gancho que él mismo había encontrado en el camino, preguntándose para qué podía servir. Pues mira, sirve para sacarte a ti del lago en el que te vas a morir. Es un poco una especie de foreshadowing bastante curioso, y creo que no es absurdo admitir que el personaje ha podido suicidarse por los abusos que sufría por parte de su padre y por la soledad que sentía al no encontrar a nadie que le quisiera de verdad. Pero lo que más me gusta es cómo toda la película parece ser únicamente una riña entre amigos que parecen haberlo solucionado, porque sí, todo se ha magnificado por la intensidad con lo que la hemos vivido. Uno se ha cortado los dedos, otro le ha quemado la casa a su amigo, pero de pronto parece que los dos se encuentran ante el mar. Uno ha cuidado de su perro mientras se quemaba su casa, y la guerra, que era lo que se veía en el horizonte constantemente, de pronto nos damos cuenta que podía simbolizar esa riña entre dos amigos. ¿Y qué es lo que dice Colm? Que la guerra se ha detenido. Con lo cual parece que hay una pequeña tregua y al menos los personajes están en paz. Yo quiero pensar que con oportunidades a recuperar su amistad. De hecho, ahora Patrick tiene una cama libre. ¿Pero qué es lo que dice el personaje de Patrick? Que bueno, que sí, que la gente que lucha constantemente pues encontrará otro motivo para enfrentarse, pero que hasta entonces habrá paz. Entonces yo entiendo que los dos amigos se reconcilian al final de la película, que son conscientes de que en otro momento seguramente vuelvan a luchar y a enfrentarse, pero de momento, bueno, parece que se encuentran en ese momento de tregua en el cual los dos están en paz. Uno le ha matado la burrita sin querer a otro y en respuesta pues le ha quemado la casa, con lo cual están los dos bastante zumbados, pero la película se las ha arreglado para contarnos esta historia sencilla, como os digo, con personajes secundarios que también tienen conflictos bonitos, pero con muchísima delicadeza, con muy buena mano en la dirección, con paisajes preciosos, con actorazos y profundizando de manera adecuada en todos los temas que os he comentado, de la amistad, de la depresión, de la distancia entre los amigos, de qué reacción puedes tener con respecto a un conflicto. Todo ello, como digo, agravado por la sensación de aislamiento que te da la isla de Inisherin y lo lejos que está del mundo. Como detalle final, también me quedo con que la película tiene un mensaje antibelicista curioso, en el sentido de que todo el rato la guerra está como muy lejos y les parece algo absurdo a los de Inisherin, no entendiendo quién está luchando, por qué, cuáles son las motivaciones, y dejando a la guerra como algo absurdo que no tiene justificación. Así que nada, espero que os haya gustado la película, que os haya gustado también la review, os haya aportado un punto de vista diferente. Ya sabéis que yo siempre os digo un montón de simbolismos que yo he sacado de la película, pero son simbolismos personales, no tiene por qué ser la verdad absoluta, pero con ello pues quiero haceros un poquito pensar, un poquito reflexionar y que saquéis vuestras propias conclusiones. Ya sabéis, para no perderos más análisis de cine, de series y de cualquier cosa que me apetezca analizar, suscribíos a mi canal, dejad un like y nos vemos dentro de poco por aquí. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.